Dije que iba a descansar y aquí estoy. Dejo en este nuevo vídeo sobre En el nombre del Hijo de Juan Andrés Moya aquella parte del vídeo largo donde desarrollaba todo lo que yo quería decir acerca de mi lectura profunda de su tercera parte llamada Deuteronomio. Así que, pues nada más, eso es lo que tengo que decir. No sin antes recordaros las advertencias. Y otra advertencia que hago ahora aquí. Ese vídeo se grabó para montarlo con todos los vídeos previos de ese vídeo tan largo que me salió de casi 2 horas, y es posible que esté haciendo alusión a cuestiones dichas antes. Tenéis el vídeo anterior sobre En el nombre del Hijo, analizando Génesis y Levítico, y uno aún más anterior, que era la introducción del vídeo original, que al final se me ha fragmentado. Bueno, pues vamos con las advertencias y nos metemos de lleno en la tercera parte de En el nombre del Hijo, de Deuteronomio. Advertencias. Disclaimer 1. Aquí en este vídeo voy a hablar de mi lectura profunda acerca de la tercera parte de Deuteronomio, de la novela de Juan Andrés Moya, En el nombre del Hijo. Entro en detalles de estructura, de lenguaje y de otras características que tal vez tú quisieras descubrir por ti mismo. Seguramente no haga spoiler porque del contenido no hablo o intento no hablar demasiado. Y apelo a tu responsabilidad para saber administrar tu visionado de este vídeo en el momento que tú consideres más oportuno. Disclaimer 2. Voy dando impresiones mientras leo. Dije, de mí leyendo, puede que me equivoque, emito hipótesis, llego a conclusiones para mí claras que puede que en un futuro, continuando con esta lectura o investigando, llegue yo a la conclusión de que yo estaba equivocado. Yo puedo estar equivocado, pero recuerda, doy impresiones de mí leyendo. Disclaimer 3. No es un estudio. Para ello necesitaría muchísimo más tiempo y tal vez más sabiduría. No es un análisis exhaustivo, es una selección de los elementos de esta novela que a mí me han llamado la atención en una lectura que trata de profundizar hasta cierto punto. Avisados quedáis. La parte llamada Deuteronomio posee una estructura diferente a la parte llamada Levítico, la anterior. Que esta, Levítico, en cierto modo, se extiende y se prolonga por esta tercera parte. Y además, se trata de una estructura que dota al libro de un ritmo nuevo, un ritmo dactílico. Consta de 24 capítulos. Ahora explicaré lo del ritmo dactílico. Consta de 24 capítulos. Si se toman estos 24 capítulos en grupos de 3, el primero se llamará Deuteronomio y los dos siguientes, los otros dos, se llamarán Levítico. Por ejemplo, los 3 primeros son Deuteronomio 1, Levítico 10, Levítico 11. Los 3 siguientes serían Deuteronomio 2, Levítico 12, Levítico 13. Y así hasta la última terna, Deuteronomio 8, Levítico 24, Levítico 25. Si se estuviera golpeando en un tambor chamánico, hoy se consideraría que remite al elemento fuego y al sur, o según otra escuela de interpretación, al este. Algo muy adecuado teniendo en cuenta de que la mayor parte de la acción se sitúa en el sureste de nuestro país. No toda, pero la mayor parte. En Jaén y sobre todo en Almería. Esto que acabo de decir del ritmo chamánico sí que es una interpretación mía muy particular. Pero lo del ritmo dactílico sí es cierto, lo sepa Juan Andrés o no. Quiero decir, lo llame él así o no. Ese es el ritmo que ha imprimido él. El ritmo dactílico es en la versificación cuando
de 3 sílabas, la primera es más fuerte y las otras dos más débiles. ¿Cómo? Pues en griego o en latín la primera sería larga, una sílaba larga, y las dos siguientes breves, y así todo el tiempo. En nuestro idioma sería la primera sílaba tónica y las dos siguientes átonas. Musicalmente, el ritmo dactílico pues son en grupos de 3, donde el primer golpe suena más fuerte. Voy a tocar las palmas, por ejemplo, sería... Así suena Deuteronomio, según su estructura, la estructura de sus capítulos. Es decir, el ritmo narrativo es dactílico porque los capítulos llamados Deuteronomio son más intensos en su lectura, más concentrados, más turbios y sórdidos en el contenido, más psicológicamente tensos y más preñados de significación en la expresión lingüística. Se sitúan en la época de los crímenes, tiene en el centro a un asesino, la época es más remota y se va desvelando, el contenido se va desvelando poco a poco con un narrador en primera persona, aunque se intercala la tercera persona para dar paso a quien comenta. Hay alguien que comenta. Aunque he ido uno por uno leyéndome en la Biblia los capítulos de Deuteronomio, desde Deuteronomio 1 hasta Deuteronomio 8, no voy a ir uno por uno, porque es que además tampoco he hecho esa labor de querer ver qué hay, cómo se vincula esta narración de novela negra con el contenido del capítulo de Deuteronomio en la Biblia, porque la vinculación no es tan evidente muchas veces, ¿no? Pero bueno, diré en general, el libro de Deuteronomio empieza o plantea cuando el pueblo de Israel, después del Éxodo, está a las puertas de conquistar la tierra prometida, pero por miedo, por cobardía, son condenados a vagar 40 años por el desierto. Moisés, el que los ha liberado en el relato bíblico, el que los ha liberado de la mano de Faraón y los ha sacado de Egipto, Moisés no va a entrar en la tierra prometida, por un episodio que me imagino que conocéis, y no voy a explicar aquí por qué a Moisés se le impide entrar en la tierra prometida, por amor a vuestro tiempo. Por ejemplo, demuestra un botón de algo que sí he llegado a ver. Por ejemplo, en Deuteronomio 5, el Deuteronomio bíblico, están los 10 mandamientos. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Luego tal vez explique por qué veo esa vinculación entre Deuteronomio 5 con los 10 mandamientos de la Biblia, con el Deuteronomio 5 de Juan Andrés Moya en El nombre del Hijo. Pero bueno, lo que sí voy a decir es que estos cada 3 capítulos, los primeros de cada terna llamados Deuteronomio, son los que dan sentido al nombre de esta parte, que es Deuteronomio, pero recordemos que Deuteronomio significa, los hebreos llaman al libro de Deuteronomio por cómo empieza, y empieza con estas son las palabras. Entonces, si esta tercera parte se llama estas son las palabras, esto tiene pleno sentido en esos capítulos llamados Deuteronomio como su parte. El por qué no lo digo, porque no hago spoiler. Así voy a estar todo el tiempo, intentando no hacer spoiler. Por otro lado, los dos siguientes, los capítulos que se siguen llamando Levítico, son la continuación natural de la segunda parte. La segunda parte era un planteamiento, pues el nudo sigue por ahí. Los de Deuteronomio también siguen, están vinculados unos con otros. No son independientes. Pero bueno, digamos que podrían considerarse la continuación natural y por eso se siguen llamando Levítico. No entro en lo que he dicho antes con Deuteronomio y lo que dije cuando hablé de la parte que se llamaba Levítico, de que van
esos capítulos bíblicos. Pues por lo general son leyes dirigidas a sacerdotes. Aunque hay un episodio, hay acción ya en esta parte del Levítico bíblico, pues por ejemplo, ese Nadab y Abiú muertos por el fuego extraño que se da en Levítico capítulo 10. ¿Veis que callo más que hablo? No solamente porque no quiero spoilear el contenido, sino por las conclusiones que yo saco. Mis apuntes son una enormidad y además son una mínima parte de lo que podría sacarse si se analiza en serio esto. Y es suficiente, yo creo que es suficiente para daros a entender tanto mi proceso lector como esas capas de lectura que puede tener esta novela. Continúo. Los capítulos que se llaman Levítico en esta parte suponen una búsqueda y una investigación. Predomina la acción, por eso son más ligeros de leer que los que se llaman Deuteronomio. Es una búsqueda difícil, pero no infructuosa. Y esta tercera parte puede al fin concluir con una dirección clara hacia las siguientes. Y ha permitido al lector, ya todo el conjunto, toda la parte, tanto los llamados Deuteronomio como los llamados Levíticos, ha permitido conocer al lector los crímenes que se investigan, a las víctimas y la manera de ser asesinadas y hasta cierto punto la motivación que ha llevado al criminal a asesinarlos. Con respecto a las referencias bíblicas o la presencia de la Biblia en esta obra, que ya he dicho bastante al principio del vídeo, sobre todo cuando hablaba del principio del libro, de las dos primeras partes, pero bueno, diré algunas cositas. Primero, aparte del nombre de los capítulos y de las partes, las referencias bíblicas son muy abundantes de muchas maneras. Muchísimos de los capítulos llamados Deuteronomio, por razones obvias que no puedo desvelar, sin hacer spoiler, están muy plagadas de referencias bíblicas y muchas veces explícitas. También hay en las de Levítico. Como dije, pueden ser citas literales, pueden ser parafraseos, parafraseos sabiendo que se parafrasea la Biblia o parafraseos inconscientes del habla del día a día, que tú y yo parafraseamos versículos bíblicos sin saberlo, ¿vale? No te pongo ejemplos porque no tengo tiempo y tendría que acordarme. Pero tú no te das cuenta, igual que mencionas al Quijote muchas veces sin darte cuenta. Bueno, pero también, por ejemplo, en conceptos, no tienen por qué ser referencias bíblicas, pero sí conceptos, como adversario, glorificar y otras palabras y expresiones que pueden tener un significado común, pero que aquí tienen ese significado desde la Biblia. La Biblia puede actuar, a ver, aquí en esta obra, en esta tercera parte, puede actuar una frase a modo de estribillo en los capítulos de Deuteronomio, aunque no todos los lectores sabrán su procedencia o vinculación con la Biblia. También la forma de interpretar la realidad de algún personaje puede estar basado o anclado en su interpretación bíblica. Pueden ser referencias indirectas, que son de pasada, que no están hechas para que tú veas que tienen vinculación con la Biblia, son del habla, podría ser del habla común. Por ejemplo, en este final de frase, antes de su gran tribulación, se está refiriendo a la congoja de un personaje, pero ha usado la expresión gran tribulación. La tribulación nos lleva, a hablar de la gran tribulación, nos lleva de cabeza al Apocalipsis, pero a lo mejor lo sabes o a lo mejor no. No se está refiriendo a eso, pero el hecho de usar esta expresión, gran tribulación, iba a poner un ejemplo que tú escuchas a mucha gente, pero son palabras soeces. Pero cuando tú escuchas, por ejemplo, esa expresión de hijo de la gran y lo que sigue, eso de la gran y lo que sigue es una referencia al Apocalipsis. Por eso te decía antes, tú y yo usamos, bueno, yo eso no lo suelo usar, pero
Tú y yo usamos referencias bíblicas sin darnos cuenta en nuestro lenguaje, pues aquí pues un poco así, ¿no? Bueno, vamos a ver, el nombre de cada capítulo se vincula en su contenido, perdón, se vincula en su, sí, se vincula en su contenido mm, al capítulo bíblico al que hace referencia de algún modo. Esto lo he comentado antes cuando hablaba de la estructura. Debería investigarlo más si tuviera ese interés. Lo he dejado apuntado antes y lo vuelvo a decir. Si yo tuviera ese interés, buscaría con lupa a ver por qué está vinculado Deuteronomio no sé qué o Levítico no sé cuánto con el Deuteronomio no sé qué o el Levítico no sé cuánto de la Biblia. ¿Qué vinculación hay aquí? Pero ahora sí, lo anuncié antes, voy a dar un ejemplo. Uno que sí vi claro, que vi leyendo directamente. La frase, ve, Dios ha hablado, está relacionada con Moisés, con los 10 mandamientos en el Deuteronomio 5 bíblico, que por eso lo mencionaba antes. ¿Vale? Por eso dije destaqué lo de los 10 mandamientos. Palabra de Dios que se le da a Moisés para que la lleve al pueblo. Esto tiene que ver, ya si así que te puedo estar haciendo spoiler inconscientemente, diciendo esto. No porque no hago referencia a nada concreto ni nombro personajes, pero bueno, yo hice las advertencias al principio por algo. Podría decir mucho más sobre la Biblia y bueno, todas las referencias bíblicas de esta parte, pero lo dejo aquí. Pues yo imagino que en el resto de partes será igual y se puede hacer infinito y muy reiterado. He empleado mucho tiempo, tanto en los reels de Instagram como aquí antes, recapitulando, incluso ahora, para hablar de la Biblia y creo que lo voy a dejar, lo voy a atenuar ya a partir de ahora para que no os llevéis una impresión falsa de la obra, porque no me canso de decir, es una novela negra, crímenes, investigación, es eso, ¿de acuerdo? ¿Cuántas películas de terror, cuántas novelas negras, o películas o libros, novelas negras, thrillers, el ambiente bíblico puede llegar a resultar sórdido, puede llegar a resultar muy adecuado? Piénsalo. Va más por ahí que por otros lares y por eso no quiero que te confundas. ¿De acuerdo? Bueno, lo dejaremos así. Con respecto a la voz narrativa, yo ya lo mencioné antes, bueno, en los capítulos llamados Levítico se habla en tercera persona, es un narrador omnisciente que narra en tercera persona y luego los personajes cuando dialogan, ya hablaré de ello. Mientras que los que se llaman Deuteronomio, también lo dije, se narran predominantemente en primera persona por un motivo que no te puedo desvelar, combinada con la tercera persona del mismo narrador que aparece en el Levítico, este omnisciente. Esta diferencia o este intercambio de narradores se marca combinando letra redonda para uno, letra cursiva para para el otro. O sea que hay dos narradores en los capítulos que se llaman Deuteronomio. La voz narrativa, aparte de esto, está muy lograda. Podría también decir muchas cosas. Voy a apuntar algunas, las que más me han gustado. Primero, se mezclan diálogos con pensamientos del que dialoga mientras dialoga. Esto ya lo hemos visto en las partes anteriores. Que a veces, mientras dialoga, se dirige mentalmente porque piensa mientras habla. El narrador nos dice lo que dicen uno y otro, pero también lo que piensa en ese momento algún personaje. Y en esos pensamientos a veces se dirigen mentalmente, sin que el otro lo sepa, al otro, a lo que está escuchando del otro. Esto es como una parte teatral, digámoslo así. Si lo tuviera que llevar al teatro serían apartes. O sea, que es muy vivo, es muy llamativo. También se dan, un poquito vinculado con esto, también se dan conclusiones similares o algo parecido del narrador omnisciente mientras narra. Ese sería un elemento que yo destacaría. Otro, mira, si al escribir yo mi novela me sentía muy bien, y no voy a decir dónde, ni cómo, ni por qué, porque no es mi novela el motivo de este vídeo. Pero bueno, yo me sentía muy bien usando el estilo directo libre y el estilo indirecto libre y me salía de forma muy natural.
y a mí me parecía que eso enriquecía la voz narrativa y la voz de los personajes, pues me ha parecido genial que Juan Andrés tenga la soltura de insertar comentarios interiores de personaje sobre lo que dice mientras lo dice. Eso no es fácil de redactar bien, y él lo hace bien. También del narrador, o incluso al contrario, que un personaje intercale un comentario en lo que está narrando el narrador, valga la redundancia. Oye, me ha parecido genial, me ha parecido una genialidad, y con mucha soltura. También se hace notar, por ejemplo, en la voz narrativa, puede hacer notar, por ejemplo, la impaciencia, que obviamente el narrador no tiene, la impaciencia que tiene el personaje o los personajes a los que se refiera, o cualquier otro sentimiento o emoción, ¿no? También describe muy bien los ambientes, que son muy diversos. Por ejemplo, el ambiente de una tasca, el ambiente de un monasterio, el ambiente de una comisaría de policía, e incluye los olores. Hablé en la segunda parte del tacto, ahora hablo de los olores. También descripciones subjetivas muy llamativas y muy precisas a un tiempo, en esa subjetividad. Y descripciones psicológicas. Voy a poner un ejemplo de esto de descripciones psicológicas para que me entendáis. Es una frase. Vuelve a sentarse en la silla, ya no tan dura la espalda, ya no tan incómoda. Maravilloso. También hay descripciones objetivas que por supuesto, están muy detalladas, tienen muchos detalles, incluidos los aromas. Con respecto al lenguaje, ya más en general, bueno, pues a todo lo que he expresado cuando recapitulé Génesis, las partes de Génesis y Levítico, todo lo que dije ahí continúa por aquí y va a continuar toda la obra. Es que se podrían añadir muchas más. No puedo hacer aquí la nómina de los rasgos lingüísticos, de la forma de escribir de Juan Andrés, porque eso sí que requeriría un estudio. Es uno de los elementos muy propios y muy característicos de este autor, que solamente este autor es capaz de hacer. Es muy personal. Bueno, pues ahora pues voy a destacar brevemente algún elemento más que sea diferente a esos otros, entre los tantos y tantos que tiene. Por ejemplo, se maneja muy bien, creando imágenes y metáforas, y también frases cargadas de expresividad, llamativas y muchas veces bellas o muy sorprendentes, pero todo narrado con soltura. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. Voy a poner algunos ejemplos, pero no demasiado. Tengo muchos, pero no demasiados, porque es que entonces, de verdad, lo que decía al principio del vídeo, es que te puede estar estropeando tu lectura, tu disfrute, ¿no? Pero bueno, voy a poner dos ejemplos para que me entendáis cuando hablo de esto de las metáforas y la expresividad. Por ejemplo, escuchad esto. De la clarividencia que otorga una muerte en moratoria. Otro ejemplo. Esa orfandad recién estrenada. Y no estoy poniendo los ejemplos más potentes, precisamente por eso, porque esa belleza expresiva es mejor que la disfrutes tú sin que nadie te lo diga antes, ¿no? Con respecto al vocabulario, que es algo de lo que he hablado mucho y todos hablan cuando quieren dar a entender cómo escribe Juan Andrés Moya, cómo usa el lenguaje, es lo más fácil, irte a las palabras que usa. No son solo las palabras, son las construcciones. Por eso había empezado con esto de las metáforas y la expresividad. Son las construcciones. Pero bueno, con respecto al vocabulario, es verdad que puedes encontrar palabras poco frecuentes, un vocabulario escogido, bien el vocablo en sí, o bien el vocablo en sí puede ser minoritario en nuestro habla diaria. Puede ser culto, puede ser antiguo, puede ser muy popular pero poco usado. El vocablo en sí.
pero también puede ser el significado que trae en su texto, aunque sea una palabra de uso común. Bueno, un ejemplo, uno de todo esto que estoy diciendo, para que veáis por dónde voy, por ejemplo, de vocabulario escogido, lo he cogido al azar. Ojos acezantes. ¿Qué significa el adjetivo acezante? Todo el mundo al diccionario. Todo el mundo al diccionario. Ojos acezantes. Me encanta porque da una sonoridad también. Si es cierto, lo dije antes, bueno, pues al escribir así, el arranque de lectura pues, puede resultar un poco complicado para los lectores de thrillers que con vocabulario sí selecto y culto, pero no a este nivel tan... llamamos lírico por intentar expresar esto, ¿no? Que ha usado acezantes para hablar de los ojos. Pero bueno, no es cuestión de elegir palabras cultas un poco frecuentes realmente, es cómo lo usa. En esto realmente, en el uso, yo puedo decir que Juan Andrés Moya, ya se lo voy a declarar, es conceptista. Si te acuerdas del instituto o sabes de literatura barroca, sabrás lo que es el concepto que definía Gracián, que nosotros lo recordamos sobre todo en Quevedo, pero eran todos los autores buenos barrocos, Lope, incluso Góngora, es cómo exprime los significados. Juan Andrés Moya es conceptista, algo que a mí particularmente me encanta. Porque, por ejemplo, la palabra puede ser muy común y estar usada con un sentido inesperado, con un significado que se hace preciso y expresivo en lo que está diciendo. Voy a poner un ejemplo. En este ejemplo que voy a poner, ninguna de las palabras es desconocida. Son bastante comunes. Fíjate qué frase. Le ha luxado a él el sosiego. O mirad, por ejemplo, mirad esta frase entre tantas. Un ornato limitado se atusa en las esquinas y recorre una guirnalda la pared muda. Pero, iba a hacer comentarios, pero ya no comento, es que no hace falta. Pero, claro, también hay un lenguaje más estándar, sobre todo cuando el narrador suele hacer esto que he dicho, pero también tiene su... sí, no hay frases sin estar cuidado el vocabulario, la sintaxis, ninguna. Las hay más livianas a la hora de leer, las hay más recargadas o conceptistas como a lo mejor estas que he dicho, o más bellas, ¿no? Pero también a la hora de dialogar, cuando los personajes dialogan, los personajes no hablan así. Así habla el narrador. No hablan así. Esto es un problema para los escritores de narrativa. Porque cuando ponemos a hablar los personajes, no hablan como en la vida real y es imposible. Porque una cosa es la oralidad y otra cosa es el lenguaje escrito. Pero en ocasiones tú te encuentras con narraciones donde los personajes, que son corrientes y comunes, están usando unas estructuras y un vocabulario que tú dices, no, así no se habla. Bueno, pues en este caso los personajes sí hablan como tienen que hablar y por lo tanto, igual que he hablado de elementos tan cultos, pues puedo hablar de elementos populares cuando están en bocas de personajes, sobre todo secundarios, que es que hay muchos, son formas de hablar del pueblo, incluso con vulgarismos, ya depende de su nivel sociocultural. Y además no todos hablan igual. Por ejemplo, los policías tienen su forma de hablar y no me refiero a jerga, porque la jerga profesional también puede salir, claro. Si un policía está hablando de temas policíacos, un periodista está hablando de temas periodísticos o un abogado está hablando de temas legislativos, va a usar su jerga propia profesional. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que, por ejemplo, era un ejemplo, los policías, cuando hablan, luego, cada personaje tiene su forma de hablar individual. Bien, los policías, no cuando están hablando de manera formal, sino cuando hablan entre ellos o se relajan y hablan más tranquilos y digo policía, puede ser policía o guardia civil, hablan más tranquilos con otros,
usan un lenguaje que se nota. Es un nivel, digamos, ya depende de su rango también, porque aquí hay policías muy, muy cultos, tengo que decir, ¿eh? Pero bueno, los agentes, digamos, se sitúan por lo general en un rango de español estándar, en la época en la que se encuentre. Si es finales de los 50, finales de los 50. Si es finales de los 80, es finales de los 80. Sin hacerlo excesivo. Juan Andrés tampoco se afana por hacer ver que conoce el vocabulario de los 80. No, no, no. Es como realmente se hablaría. Lo sé porque yo viví los 80. Nací en el 76. Así que sé. Pero bueno, a lo que voy. A ver, que no me quiero perder. Y además decía, pero por ejemplo, otros personajes de extractos cultural más bajo sí van a usar vulgarismos. Y también, esto me ha encantado, también cuando hablan reflejan la forma dialectal a la hora de hablar. Y cuanto más popular sea el habla, más se ve ese rasgo dialectal. Por ejemplo, si nos vamos al sureste español, si nos vamos a ver la zona por donde se mueve la mayoría de estos capítulos, son Jaén y sobre todo Almería, no es extraño, voy a poner dos ejemplitos nada más, por ahí hay bastantes, pero bueno, no es extraño que los personajes, en vez de decir mucho o mucha, digan mucho o mucha. Tiene que ser de allí, porque aquí el extracto popular de donde yo vivo no lo dice, ¿no? Aquí dicen así, pero lo de mucho no, pero allí pues sí. O por ejemplo, ya popular, ya no dialectal, po en vez de pues, también se ve reflejado en esos diálogos, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo de los policías y a cualquiera de los personajes, aparte de estas diferencias socioculturales, de jerga, etcétera, cada personaje tiene su forma particular de hablar. Dije que no iba a referirme a mi novela porque estoy hablando de la suya. Esto es un gozo compartido, lo tengo que decir, no lo puedo evitar. Pero, por ejemplo, el policía, esta vez sí voy a decir un nombre, porque lo he llegado a decir en un reel. El policía Basi Rivas, que aparece en Levítico 20, en un contexto muy desinhibido, tiene una forma de hablar muy, muy, muy particular. En fin, el lenguaje refleja, el lenguaje tanto de personaje como de narrador, refleja el carácter o la situación también. Quiero decir, lo mismo la forma de hablar de alguien que tiene Alzheimer que la forma de hablar que tiene alguien que está impaciente. Todo eso se refleja. Podría seguir y seguir y seguir, pero bueno, yo creo que es suficiente, ¿no? Para que os hagáis una buena idea de estas lecturas profundas a lo referido al lenguaje. El lenguaje es uno de los factores más importantes de Juan Andrés Moya y por eso me he entretenido tanto. Bueno, aquí voy a ser más breve, pero porque ya lo he llegado a decir. La obra está muy bien documentada, muy bien documentada. No he ido yo a buscar pillarlo, ni muchísimo menos. Primero porque sé que me las ganaría todas, pero después porque me parece un poco absurdo ya llegar a eso, cuando yo sé que sí, y además que hay momentos que no importa, pero bueno, quiero decir, es una obra muy bien documentada. Por ejemplo, lo más sencillo de entender. Juan Andrés Moya es muy específico en los nombres de las localizaciones. No me refiero solo a nombres de localidades, de ciudades o de zonas. Me refiero ya dentro de una ciudad o de un pueblo, pues, por ejemplo, nombres de barrio, La Chanca, o nombres de lugares todavía más específicos. Vamos a ver, aquí ya es que no me voy a poner a investigar y yo que tú tampoco lo harías. Pero aquí cuando uno pone nombre a un bar, a una peluquería, no sé, a cualquier comercio, a cualquier institución, a veces existieron realmente
y otras veces los pones porque tú quieres una cafetería, por ejemplo, tú quieres una cafetería ahí y lo llamas tal. Esta vez sí voy a hablar de mi novela porque es que este verano hubo un problemón con la cafetería Starlight, que yo os prometo, juro, bueno, jurar no voy a jurar, y menos con tanta Biblia de por medio, pero yo os prometo que yo me tomé un café en la cafetería Starlight en Pinomontano, os lo prometo. Lo rastreé y no existía. Es una cafetería que tenía nombre real en la ciudad de Sevilla, que, que ha acabado siendo una creación mía, si es que no fue un negocio que cerró. Algo raro. Pero por mi propia experiencia como narrador, sí tengo que decir que en mi propia novela hay lugares muy concretos y muy específicos reales y otros que me he inventado yo. Por ejemplo, tiendas, ¿no? Estoy hablando de mi novela, aquí hago un pequeño paréntesis, me lo vaya a permitir, Universo más Pop Blue, pero por ejemplo, que yo hablo del Corte Inglés de la Plaza del Duque, que yo hablo del Zara, que yo hablo bueno, de todo del Stradivarius, si no recuerdo mal, pero también hablo de la Ironic Fashion, que eso, no, eso me lo inventé yo. Bueno, pues ¿qué quiero decir con esto? Que vamos a ver, la Tasca Puga. ¿La Tasca Puga existe de verdad? ¿O es un nombre que se ha inventado Juan Andrés? Bueno, da igual, ¿no? No lo sé, no sé si da igual. No sé si da igual, no sé si alguien de Jaén o de Almería reconoce, por ejemplo, la Tasca Puga o la cárcel, bueno, me imagino que la cárcel de la Cebuche se llamaba, o se llamaría, o se llama así, la cárcel de la Cebuche, no se va a inventar el nombre de una cárcel. O sí, podría hacerlo. Yo creo que no, y menos con el carácter de esta novela. En la mía, yo tendría más libertad para hacerlo. Eh, esta quiero sospechar que hasta Casa Puga he sido fruto del trabajo de investigación de Juan Andrés. Está muy documentada, es lo que quiero decir. Me he ido a la parte de las localizaciones. Pero, por ejemplo, los diálogos están contextualizados en su época. Y no me refiero ahora al lenguaje, que de eso ya he hablado. Me refiero al contenido de lo que hablan. He puesto en Instagram un reel hablando de fútbol. Hay como anécdota. Me viene genial porque si es un spoiler sin importancia. Pero hay una conversación que no voy a desarrollar, lo tengo en Instagram. Pero bueno, hay una conversación de fútbol en la que se habla dando cosas por sabidas. No se pone el narrador o los personajes a darnos explicaciones a los lectores, hablan con fluidez, porque para ellos ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? Que el 7 de noviembre de 1987, en el Bernabéu, el Atlético de Madrid le metió 4 goles al Real Madrid que no metió ninguno. Pero eso no nos lo dice Juan Andrés. Simplemente hablan y dicen, vaya la paliza que le dio, algo así, ¿no? La paliza que le dio el Atleti. Eh, Está investigado. La documentación es muy, muy, muy firme. Estoy poniendo anécdotas que, fijaos, Tascapuga, un Real Madrid Atlético de Madrid, imaginaos, para temas más serios, nombres de instituciones, sucesos, mmm, zonas más específicas, cerca de la playa, barrios, muy documentado y suficiente, ¿no? Bueno, no, o la churrería Quintana, por seguir poniendo ejemplos del mismo tipo. Es, mm, yo diría, puede estar a nivel de una novela histórica. Hombre, no, porque una novela histórica está obligada a hablar de no solo de intrahistoria, sino también de historia, pero por ahí andamos. Y bueno, esta sección la he llamado otras cuestiones, pero voy a hablar de algo, sobre todo voy a hablar de algo que no he hablado antes, y es sobre los personajes. Vamos a ver, los personajes están muy caracterizados. Hablando sobre su lenguaje ya he dado pistas, pero tienen una psicología muy marcada, y un carácter, una personalidad, y una entidad y una individualidad muy marcada. No hay personajes tipo o personajes planos, no existen. Los que están en primera línea, el tema de la psicología puede cobrar importancia. En el caso del asesino, vamos a ver, cuando tú te lees un thriller o una novela negra, va a aparecer uno o varios asesinos. Generalmente suele ser un serial killer, un asesino serial.
no tiene por qué, sobre todo en los thrillers puede haber solo un asesinato. En el caso de novelas negras es muy frecuente. Y tú ya ahí, si te lo comparas con la vida real y empiezas a escuchar a criminólogos hablando de casos reales, ellos te van dando perfiles de asesinos, no son todos iguales. Aparte de su propia individualidad. No es lo mismo un psicópata, diagnosticado psicópata, que a la vez es narcisista, que un esquizofrénico que escucha voces en la cabeza y cree que tiene una misión. En este por ejemplo, que también podrían coincidir o podría haber otros motivos. En este sentido, pues claro, esto también es una novela negra y bueno, pues tú ya te planteas, en el caso del asesino se nota mucho, su psicología es evidente, pero no es simple. Y no voy a decir si es un psicópata, un esquizofrénico delirante o qué es, por mi promesa de no hacer spoiler del contenido y porque no sabría decirlo. Tendría que investigarlo mucho más. Es bastante complejo. Tiene una psicología muy construida y se comporta y habla acorde a ello. Pero también, y esto sí lo quiero hacer notar, la psicología del protagonista. Cuidado aquí. Em, es difícil hablar sin hacer spoiler cuando voy a hablar de personajes, eso es cierto. Pero bueno, diré, por ejemplo, bueno, esta primera frase no la digo, pero diré que, por ejemplo, que es decidido y humano, que siente los efectos en sí, porque el protagonista es el investigador, de lo que va sabiendo y lucha para que no le afecte, llega a llorar, en muchas ocasiones parece frágil, en algunas ocasiones vacilante, aunque realmente es constante. Es una persona empática, se cuestiona a sí mismo, también puede hasta bromear de sí mismo. Puede también, para conseguir lo que quiere, pues cambiar, ¿no? Para propósito. Piensa sobre sí mismo y sus reacciones, llega el momento. Esto lo ves en evolución. Esto de que piensa sobre sí mismo y sus reacciones. Si lo ves desde el principio, pero lo ves cada vez más. Eh, pero yo me he quedado aquí en Deuteronomio. ¿Podría abrirse una puerta? No lo sé. Podría abrirse una puerta y haber sorpresas con la psicología del protagonista. Podría haberlo por determinadas reacciones. Tiene la personalidad muy marcada. Tiene la personalidad muy marcada prácticamente todos. Ya te dejo a ti para cuando lo leas que te des cuenta de qué personalidad tiene, pero tampoco es sencilla, no es nada plano. Aquí sí que evoluciona y se apuntan cuestiones que yo no sé por dónde va a derivar. En fin, y luego pues ya para terminar, quiero recalcar que me gustan mucho las frases finales de fin de capítulo, que están muy bien hechas. Fin de capítulo, esa última frase o último pequeño párrafo, por lo general te deja muy buen sabor de boca. No lo que cuenta, pero cómo se cuenta, cómo se cierra. Y luego, igual que hice con Levítico, pues voy a mencionar cuál ha sido el capítulo que más me ha gustado o que me ha parecido más impactante. Y es Deuteronomio 8, el capítulo que se llama Deuteronomio 8, el último de los Deuteronomios. Yo puse literalmente, qué bueno, por favor, qué diálogo el de las páginas 311 y siguientes. Qué impactante. Deuteronomio 8, mi opinión personal. Bueno, como conclusión de todo esto, pues no me habéis escuchado decir ninguna pega, claro, ya dependería del gusto lector de cada uno. Yo espero que lo que yo ya he dicho en un vídeo tan largo hablando, en principio se suponía que sobre la tercera parte de En el nombre del Hijo, que bueno, que han sido muchas más cosas al tener que recapitular, pueda ser de utilidad. Espero que no te afecte negativamente. Te vuelvo a recordar, es tu responsabilidad. En ese caso, eso sí, es tu responsabilidad. Y bueno, recuerda todo lo que dije, las advertencias también, con que yo me podía equivocar. Bueno, pues yo no me lo he leído entero, yo voy por la tercera parte, ahora voy a ir a por la cuarta
y tardaré, pero bueno, espero que haya podido desvelarte algunas cuestiones muy interesantes, tanto de la propia obra de Juan Andrés Moya como de mi proceso lector, cuando yo digo que hay, aparte de una lectura ingenua o simple, hay múltiples lecturas en casi todas las obras. En esta hay muchas puertas o muchas dimensiones de posibles lecturas. Ya no sé si te merecería la pena hacer esto que estoy haciendo yo. A mí sí, porque yo disfruto mucho. Yo soy también un poquito analítico, soy filólogo, me fijo en esas cosas y me entusiasma investigar o descubrir, si me entusiasma, si me engancha. Y bueno, no voy a explicar lo mismo que dije al principio. En conclusión, una obra muy elaborada, una obra muy cuidada, lo que llevo hasta Deuteronomio. La parte esta de Deuteronomio, fijaos lo minucioso que ha sido Juan Andrés, desde cómo estructurarla hasta el más mínimo detalle. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Yo nada más que por eso os lo recomiendo muchísimo, la verdad. Ya, bueno, ya depende de cada uno de sus gustos, pero no es por nada, ¿no? Yo, en este caso, sí es verdad que generalmente destaco lo positivo de las obras que me leo. Y aquí no es que esté vendiéndote la obra, sino que te estoy mostrando lo que significa lectura profunda para mí y mi proceso lector. Igual que en algunas ocasiones, por ejemplo con el Ara, como dije al principio, manifestaba mi proceso de escritura. Pues nada, estas han sido mis impresiones acerca de Deuteronomio. Me despido de todos vosotros, recordando que bueno, que continúo con esta lectura, que llegado su momento, y esta vez no voy a decir que pronto, llegado su momento, volveré a subir otro vídeo cuando me termine las siguientes partes. Y no estoy siendo muy generoso y de momento voy a dosificarlo. Os mando un solo beso, pero con mucho cariño a todos vosotros.